Hola, mi nombre es Liz Ingrid y yo he estado algún tiempo vinculada a los activismos feministas por los derechos de la naturaleza y la justicia social en Cuenca, y hoy les voy a hablar sobre los liderazgos. Para mí es muy importante que podamos desarrollar una mirada crítica sobre el concepto mismo de liderazgo o liderazgos, porque generalmente este está atado a una visión súper individualista de lo que implica liderar procesos, ¿no es cierto? Y no solo hablando de personas, sino también hablando de instituciones, de organizaciones. Cuando hablamos de liderazgo, por lo general siempre pensamos en figuras casi mesiánicas que actúan individualmente, pero nada más lejos de la verdad. Pues si revisamos cómo han sido formadas muchísimas luchas sociales, vamos a ver que estas siempre tienen un espíritu colaborativo, organizativo, participativo y democrático. A mí me parece fundamental también que podamos recoger muchísima experiencia que se da no solo en Cuenca, sino a nivel de América Latina, para observar cómo se han ido forjando los liderazgos a lo largo de la historia. Particularmente pienso en Ecuador, ¿no es cierto?, cómo hemos visto el fortalecimiento del movimiento indígena, o en Estados Unidos cómo hemos visto el fortalecimiento del movimiento afroamericano por los derechos civiles, como dos ejes a los cuales hoy vemos mucho, ¿no es cierto? Hoy vemos a sus referentes, vemos a Dolores Cacuango, vemos a Angela Davis, pero no vemos, o se nos va de foco un momento, que ellas siempre estuvieron reivindicando el carácter organizativo y colaborativo en sus momentos de lucha. Entonces creo que esto es súper importante tomar en cuenta, que ningún liderazgo se hace por sí solo y siempre implica el trabajo y la participación de muchísimas personas. Pensemos en cualquier actividad que puede ser hoy en día una organización social, por ejemplo, una convocatoria rueda de prensa. Esta nunca se hace con que llegue la organización que lidera y dé la entrevista. Se hace desde el momento mismo en que las personas que van a dar esa entrevista se levantan. Se da desde que desayunan, se cambian, se peinan. Hay todo un trabajo para reproducir su vida, y hay un trabajo en el que ellos ponen toda su capacidad productiva, ¿no es cierto? Producen la entrevista, producen el discurso, producen lo que viene después. Pero todo esto no es gratuito ni es fácil, sino siempre hay trabajos colectivos de por medio. Hay quien escribe, hay quien llama, y ningún trabajo es menor. Me parece importante también mirar que cuando hablamos de liderazgo no estamos hablando de un liderazgo por liderar, ¿no es cierto? Siempre hay que hacernos la pregunta de por qué lideramos, para qué liderar. Y siempre para qué liderar tiene que responderse desde el paradigma de los derechos humanos y desde el paradigma de muchos saberes y muchas luchas, como el buen vivir, por ejemplo. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Y para qué lo estamos haciendo? ¿Dónde estamos colocados en el mundo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para qué estamos aquí? Y la respuesta, si queremos hacer liderazgos transformadores, no tiene que ser para sostener un sistema ya de por sí inequitativo, sino tiene que ser para transformarlo. Y creo que hay unas diferencias bien grandes con eso, porque muchas veces nos confundimos y pensamos que los grandes dictadores eran líderes en su pasado. Pero hay una diferencia abismal, y es cómo han respetado los derechos y han garantizado la dignidad humana de forma colectiva, no de forma individual, sino de forma colectiva para sus poblaciones. Una última cuestión que me parece importante reflexionar sobre los liderazgos es cómo estos dialogan siempre con otros liderazgos. Es decir, ninguna lucha se hace aislada e individualmente. Todas las luchas que se dan hoy en día en Cuenca, las que habíamos citado antes, siempre están dialogando con otras luchas en Quito, en Guayaquil, en Cañar, en Ambato, pero también están dialogando con luchas en el Perú, en Colombia, en toda América Latina, en toda el África. Es decir, siempre son luchas que, los liderazgos siempre se mantienen vivos en medida de que pueden dialogar con otras realidades y reconocerse en las mismas, y reconocer que hay muchísimas entradas y muchísimas formas de decir y muchísimas personas empujando procesos colectivos. Ninguna transformación puede darse si no entendemos que los procesos de liderazgo tienen que ser colectivos, participativos, comunitarios y dependen de muchísimas personas para poder concretarse.